¿Qué compra? ¿Qué volumen compra? ¿Cómo? Y acá te toca presentar. Ok. Ok. Pero... Bueno, muy bien. Para que todos podamos tener un orden y podamos disfrutar sin ningún problema de la presentación del doctor, los convoco a todos para que revisen que los micrófonos estén muteados, por favor, y lo que vamos a hacer es dejar y volcar todas las preguntas que vayan surgiendo a partir de la disertación en el chat, para que después el doctor las vaya respondiendo. Les pedimos también, por favor, que por las dudas lo hagan con sus mails para el caso de que no se lleguen a responder todas. El estudio seguramente después se tomará su trabajo y su tiempo para poder respondérselas a tiempo. Pero sí es importante que, por favor, todos se mantengan muteados con los micrófonos, así podemos escuchar sin ningún problema la disertación. Así que muy bien. Bueno, doctor César Litvin, le doy la bienvenida, le agradezco en nombre de la Fundación Global. Muchísimas gracias por estar con nosotros participando de este encuentro, es un lujo para nosotros. Y bueno, vamos a escuchar todos estos temas tan interesantes y neurálgicos para la agenda empresaria y de nuestro país. Perdón, César, ¿tenés el micrófono en silencio? Fíjate de abrir el micrófono. Bueno, excelente. Ahí está. Muchísimas gracias a la Fundación Global por esta invitación. La verdad que ¿se escucha bien ahora? Bien. La verdad es que es un placer. Siempre que puedo me hago una escapada a la ciudad feliz. Y bueno, de alguna manera ya me hago amigo de esta Fundación Global, que ya tengo algunos amigos que la integran. Bueno, vamos a hablar de impuestos en esta mañana. Para hablar de impuestos tengo que hacer una introducción. La realidad es que entramos a la pandemia con una saturación de impuestos, una saturación de carga fiscal que tienen los contribuyentes y fundamentalmente las empresas. En otros países del mundo se entró en la cuarentena con una serie de diferimientos en el pago de impuestos
para poder darle un respirador a las empresas y a los contribuyentes que puedan hacer frente a esta situación inédita. Tengan en cuenta que en todas partes del mundo la pandemia representó un choque de trenes entre oferta y demanda, cosa inédita que muy pocas veces en el mundo ha pasado. En la oferta, porque la restricción de actividades hizo de que se pare producción de determinados productos y baje la oferta, y de la demanda por el lado de menor consumo, menor actividad, restricciones a estar libremente por la calle y para pasear y consumir. A medida que transcurría la cuarentena, todas las entidades profesionales estábamos pidiendo algún auxilio porque la rutina de impuestos no se había pospuesto. Luego de muchos pedidos, viene a extenderse lo que se llama la moratoria impositiva, que es uno de los temas que vamos a hablar, porque es un tema novedoso. Otro tema que impacta y seguirá impactando hacia adelante en la pospandemia es la determinación del impuesto a las ganancias y la repercusión que tiene en el impuesto el ajuste por inflación. Un tema que va a ser tratado en estos próximos días es el impuesto a las grandes fortunas, y vamos a analizar un poco también. Y para terminar, algunas estrategias fiscales vinculadas con una problemática que existe en la Argentina y que seguirá existiendo, que tiene que ver con un impuesto que es el peor impuesto que tiene el sistema tributario, que es ingresos brutos. Entrando en la moratoria, tenemos que distinguir que existe una moratoria vigente creada por la Ley de Solidaridad a fin del 2019 y que permite regularizar obligaciones vencidas al 30 de noviembre del 2019. Y se fue posponiendo la fecha para acogerse a este régimen, y ahora termina esta fecha el 31 de agosto. Ahora, ¿qué pasa? Entre el 1 de diciembre del 2019 y el 31 de julio, sobre la economía argentina pasó un tsunami. Como decía, otros países postergaron vencimientos, la Argentina no, y entonces toda la deuda posterior al 30 de noviembre de 2019 no fue pagada. Gran parte de los contribuyentes no pudieron pagar o no quisieron pagar, básicamente en este caso no han podido pagar, y lo que obliga de alguna manera al gobierno es a repensar de qué manera puede recaudar lo que no entró en los meses de la pandemia. Y por eso es que hay un proyecto de ley que ya tiene media sanción. El día viernes de la semana pasada tuvo media sanción, que extiende la moratoria, es una extensión de la moratoria para incorporar deudas vencidas al 31 de julio de este año 2020. Vamos a hacer una comparación básica entre los dos modelos, porque no hay que descartar que para algunos casos todavía sirve el régimen que ya está vigente de la 27.541, porque este es un régimen que es solo para pymes y para entidades sin fines de lucro. En cambio, el nuevo proyecto de ley alcanza también a empresas que no son minipymes, que no son pymes. Esta es una distinción muy importante, porque las empresas que no eran pymes estaban fuera de la moratoria. Ahora este proyecto de ley permite regularizar
a empresas que no son pymes, con algunas condiciones, yo diría, severas en estas condiciones. La ley de solidaridad tiene un plazo de adhesión que termina el 31 de agosto. La primer cuota, bueno, va a vencer el 16 de agosto y tiene una tasa de interés del el 3%. En cambio, este proyecto de ley, que obviamente va a ser tratado en los próximos días en el Senado y creo que va a ser aprobado, tiene un plazo de adhesión hasta el 31 de octubre y la primer cuota vence el 16 de noviembre del 2020. Hay una reducción importante en la tasa de interés. Por los primeros 6 meses va a ser el 2% mensual. Es una tasa, si se quiere, baja si la comparamos con lo que se proyecta de inflación. Después de los 6 meses tiene una tasa Badlar. Respecto del plazo de financiación en el régimen vigente para aportes, retención y percepciones son 40 meses y para el resto de impuestos en este momento es para 90 cuotas. En su origen permitía 120, pero ahora quedó restringido a 90. En este proyecto de ley, el tema de aportes, retenciones y percepciones es de 60 meses para las pymes, 48 para las que no son pymes, y el resto de los impuestos, 120 meses para las pymes, 10 años, y 96 meses para las que no son pymes. ¿Cuáles son las pymes? Bueno, acá está un poco el esquema de acuerdo a la facturación máxima, micro, pequeñas, medianas empresas se consideran pymes. Es muy importante esta distinción porque las pymes tienen, como se puede observar, ciertas ventajas muy significativas. Una exclusión que incorpora la nueva moratoria, vamos a llamar así la nueva moratoria, es que cualquier persona humana o jurídica que no sea pyme o que no sea entidad sin fines de lucro o que no sea monotributista, si poseen activos en el exterior, no pueden entrar en esta nueva moratoria, salvo que repatrien el 30% de esos activos en el exterior dentro de los 60 días de la adhesión al régimen. Esto es como decir, no pueden entrar todos los que tienen activos en el exterior, porque, a ver, el que tiene un activo en el exterior, si lo obligan a repatriar y todavía no sabemos en qué condiciones, si esa repatriación le permitiría seguir estando en moneda dura, o sea, en dólares, o lo obligan a especificar a 75, la verdad es que muchos van a pensar, por más que necesiten la moratoria, muchos van a pensar y van a hacer cuenta de la seguridad jurídica que le representaría esa repatriación. Esto me hace acordar cuando yo era chico y quería una bicicleta. Mis padres me decían, bueno, te vamos a comprar la bicicleta, pero tenés que sacarte 10 en todas las materias. Es como misión imposible. Esto es algo parecido, es decir, entran las que no son pymes, pero de alguna manera, si tienen fondos en el exterior, lo vamos a obligar a repatriar. Desde lo conceptual, si yo me voy de la Argentina y digo, voy a dar una moratoria a un contribuyente que se atrasó y ese contribuyente tiene fondos en el exterior, ¿por qué le voy a dar la moratoria? Ese razonamiento me parece razonablemente válido, valga esta redundancia. Pero, digo, no nos olvidemos que en la Argentina existe cepo cambiario, que significa que después cómo voy a poder llevarlo, y también hay brecha cambiaria. O sea, si estamos en un país donde no tengo dudas de que puedo traer el dólar y lo puedo llevar cuando quiera, y además cuando
me permitan las normas y no voy a tener cepo para repatriarlos nuevamente, bueno, la verdad es que, y además, no sé si no me van a obligar a especificarlo, la verdad que esto es como un requisito o una exclusión que dará que pensar a los contribuyentes si van a entrar o no. Hay algo que también queda extendido, es que la condición de repatriación se va a aplicar a los socios directos o indirectos con más del 30% del capital. No está clara la norma si en el caso de las personas jurídicas esta repatriación la tiene que hacer la empresa si tiene cuenta en el exterior, y si además los socios tienen cuenta en el exterior, también los socios. No queda claro. Yo entiendo, y faltará la reglamentación que aclare, yo entiendo que en el caso que la empresa no tenga inversión en el exterior, pero sí los socios, creo que son los socios los que tendrán que repatriar para poder entrar en la moratoria, si no les queda excluido entrar en la moratoria. Los beneficios son muy generosos, son muy buenos beneficios. Es una moratoria que desde este ángulo de los beneficios es súper atractiva. Se condona todas las multas y cualquier tipo de sanción. Los intereses tienen un tope. Quiere decir que a mayor antigüedad de la deuda, más condonación de intereses hay. Y se incorpora un beneficio súper interesante que hay que tenerlo en cuenta y analizarlo rápido. Porque el total de intereses para el capital cancelado antes de la vigencia de la ley, antes de la vigencia de esta ley, queda totalmente condonado. Quiere decir que si tengo una deuda que todavía no la pagué, que venga intereses, y la pago antes que salga sancionada la ley, los intereses me quedan condonados. Esto es muy importante en algunos casos. En el caso de autónomos, hay una condonación del 100% de los intereses. Esto es muy generoso también. Y yo diría, lo más contundente, lo más importante, es que se suspenden las acciones penales, tributarias y aduaneras, y cuando se termina de pagar, queda extinguida la causa penal. Dicho de otra forma, en buen romance, significa que también, en la medida que se pague, hay una condonación de las sanciones penales, de las penas privativas de la libertad. Ahora, esta nueva moratoria establece una serie de restricciones para contribuyentes que no son pymes. En el proyecto original de esta nueva moratoria, estas restricciones eran para todos. Y después, en diputados, quedaron afuera de estas restricciones las empresas pymes. Por eso decía, es muy importante ubicar a la empresa si es pyme o no es pyme. Porque va a ser causal de caducidad. De caducidad significa que sea rechazada la moratoria. Y si es rechazada la moratoria, caducan los beneficios. Y si caducan los beneficios, se recalcula la deuda original con intereses, multas, y si hay pena de prisión, también con la pena de prisión. Entonces, hay que estar muy atentos a las causales de caducidad. Las empresas que no son pymes, que ingresen a esta nueva moratoria, tienen prohibido la distribución de dividendos, utilidades y las operaciones de contado con liqui desde la entrada de vigencia al régimen y por 24 meses siguientes. Y además no pueden acceder al mercado libre de cambio, al mercado único de cambio, para determinados pagos al exterior, como sea prestaciones derivadas de servicio, asistencia técnica, ingeniería, consultoría, cesión de derechos, licencias, intereses de créditos o colocaciones de fondos. Me parece un absurdo total. ¿Cómo puede ser
que una empresa que ha tenido dificultades, no nos olvidemos que venimos de 2 años de recesión, más pandemia, más cuarentena, más inflación, más inestabilidad económica, más baja de consumo, la verdad es que yo diría gran parte de los contribuyentes necesitan moratoria, sean grandes, pequeños o medianos. Todos necesitan este salvavidas para poder resucitar de esta cuarentena y generar actividad económica, que es lo que hace falta para poder evitar una baja en el empleo, y esa baja en el empleo repercute en más planes sociales, y eso es más gasto público. Entonces yo creo que lo que hay que incentivar es la actividad económica, y la actividad económica no tiene que tener restricciones si un contribuyente está en mora y necesita y tiene la voluntad de regularizar sus obligaciones. ¿Cómo puede que por 2 años los dueños de las empresas no puedan distribuir utilidades? ¿De qué van a vivir si no pueden distribuir utilidades? Y cómo si tengo comprometido pagos al exterior por contratos, y tengo deuda en el exterior también donde tengo penalidades por no cumplir, ¿de qué manera puedo cumplir con obligaciones contractuales si esta norma me lo impide? La verdad me parece un absurdo. También es causal de caducidad acá para todos, incluso las pymes, los que realicen transferencias al exterior o compras en el exterior de activos financieros por 24 meses. Y acá se extiende esta restricción a los socios de las personas jurídicas que adhieran al régimen en la medida que tengan mayor del 30% del capital. Ahora, estas restricciones para todos los contribuyentes que adhieran, deja de tener estas restricciones si se cancelan todas las obligaciones. Así que si un contribuyente pide 120 meses, ¿sí? Bueno, los 24 meses primeros tendrán las restricciones, pero si paga al contado toda la moratoria, aprovechando todos los beneficios, estas restricciones ya no operan porque no tiene deuda. La restricción finaliza una vez canceladas el plan de pago. Entonces, ahí habría que armar una estrategia de qué manera se puede distribuir utilidades o dividendos antes que entre en vigencia el régimen, dejar unos meses sin distribuir y una vez cancelado el plan de pagos, en la medida que sea posible, empezar a distribuir. Hay que armar un poco un calendario con estrategia y un cash flow. Las restricciones para las operaciones de contado con liqui no se extiende a los socios y accionistas. Como novedad que no tiene el régimen vigente en la anterior moratoria y tiene esta nueva moratoria, es que se suspende con carácter general por 1 año la prescripción. Esto significa que se deja de contar por 1 año la prescripción. La prescripción, que son para los contribuyentes inscriptos 5 años desde el 1 de enero del año subsiguiente al vencimiento de la obligación, no desde el cierre del año, sino el 1 de enero del año siguiente al vencimiento, se computan, son como 6, 7 años. ¿Sí? Acá se suspende 1 año. El debate que se va a dar es que si bien el proyecto de ley establece que se suspende con carácter general, ya hay jurisprudencia que esa suspensión no debería alcanzar a aquellos que no entran en la moratoria. ¿Por qué se va a suspender la prescripción para aquellos que no entran en la moratoria? Bueno, esta es con carácter general, significa para todos, entran o no entren en la moratoria. Pero creo que la jurisprudencia va a poner las cosas en orden. Y algo muy interesante, contribuyentes que tenían voluntad de pagar, no tenían la posibilidad de pagar y entraron en planes,
y esos planes han quedado caducos o están vigentes, se pueden reformular todos estos planes con la moratoria. Y cuando digo se pueden reformular, habrá que analizar las ventajas y las desventajas. Las ventajas es que hay mayores condonaciones, se reduce la deuda y alargo el plazo para pagarla. Porque generalmente son planes de corto plazo, pero me obligo a tener todas estas restricciones de no operar en el mercado de cambio, de no distribuir dividendos, etcétera. Así que tengo que hacer un análisis muy particular si me conviene o no reformular los planes. Desde el punto de vista económico, sin ninguna duda, pero desde los requisitos habrá que analizar. Bueno, un tema que ha sido incorporado en diputados, no en el proyecto de ley, es qué le damos a los cumplidores. Porque imagínense, a los contribuyentes que no han podido pagar o no han querido pagar. Esa mezcla es difícil de marcar una frontera y una línea divisoria. A estos contribuyentes se le da esta moratoria que tiene importantes beneficios. Se licúa mucho la deuda, se paga a largo plazo y son beneficios muy importantes. Ahora, el contribuyente que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, priorizando el pago de impuestos respecto de otros gastos o de otros consumos, pagó todos los impuestos, no debe nada. Bueno, siempre merece un premio. Un premio porque, ¿saben lo que pasa cuando hay un escenario de un contribuyente cumplidor con mucho esfuerzo y se encuentra con los amigos en el gimnasio, cuando va a jugar al tenis, toma un café y todos los amigos dicen, yo voy a entrar en esta moratoria, no pagué esto, tengo asistencia perfecta en todas las moratorias y asistencia perfecta en todas las caducidades de moratoria y después las reformulo en las nuevas moratorias? Bueno, el contribuyente que pagó en ese momento siente una depresión importante, porque no es valorado y porque le fue mucho mejor al que no pagó. Entonces, tiene que haber un premio para el contribuyente cumplidor. El primer antecedente que hubo en la historia de las moratorias y de los blanqueos en Argentina fue el sinceramiento fiscal, que hubo un buen premio para los contribuyentes cumplidores. Bueno, en ese escenario se dieron, por 3 años, los contribuyentes cumplidores no pagaron bienes personales. Bueno, ahora para los contribuyentes cumplidores, ¿quiénes son? Los que no registran incumplimiento de las obligaciones tributarias desde el 1 de enero de 2017. A los monotributistas le van a dar una condonación del componente impositivo de la cuota. Las categorías A y B son 6 cuotas. Las categorías más altas va decreciendo 5, 4, 3, 2, porque tiene un tope de 17.500 pesos. Quiere decir que el máximo premio que se le va a dar a un monotributista son 17.500 pesos. Para las personas humanas que no sean asalariados, y no entiendo por qué, o jubilados, pensionados, desempeño de cargos públicos, le dan un pequeño caramelo, le dan un aumento del mínimo no imponible en el 50%, que va a representar un efecto de impuesto de más o menos 30.000 pesos. No, menos, 20 y pico mil pesos de menor impuesto, depende de la escala que esté del impuesto a las ganancias, que es progresiva. Y esto es aplicable para ejercicios finalizados con posterioridad al 30 de diciembre de este año. Quiere decir que el primer ejercicio y el único que se puede aplicar es el año fiscal 2020. Para las pymes
y las que no son pymes no tienen ningún premio, no entiendo por qué, se le da la opción de amortizar aceleradamente inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre del año 2021 en 2 cuotas anuales si son bienes nacionales, en 3 cuotas si son bienes importados, y si son obras de infraestructura, el mínimo de cantidad de cuotas anuales se reduce al 50% su vida útil. ¿Qué significa esto traducido al castellano? El que compra un bien mueble que normalmente lo amortiza en 5 años, bueno, en lugar de deducir en 5 años, donde tiene un efecto que se va evaporando la deducción, bueno, se la puede deducir en 2 o en 3 si son importados, y si son obras de infraestructura, a la mitad de la vida útil. Esto es un premio importante, no creo que sea tan importante, pero por lo menos es más gestual, más simbólico que importante. Para terminar con la moratoria, este es un caso real que lo hemos hecho en el estudio. Voy a contar un poco para ver el efecto que tiene la moratoria. Nosotros llevamos al Tribunal Fiscal un tema de un impuesto que era un impuesto, una diferencia de impuesto del 2008, y en el 2012 fue determinado una diferencia de impuesto de 11 millones, 48 millones de intereses entre 2008 y 2012 y unas multas por casi 34 millones. La deuda eran 93 millones 500. ¿Qué representaba en dólares esa deuda en ese momento? 15 millones 500 mil dólares. En ese momento esta deuda superaba el patrimonio de la empresa. Era impagable. Bueno, la deuda está en discusión en el Tribunal Fiscal. El contribuyente, cliente, paciente ha dejado pasar otras moratorias, pero en esta hicimos el cálculo y el contribuyente dice, lo voy a regularizar. ¿Y cómo es el cálculo? El impuesto del 2008 eran 11.332.000 pesos. Pero ese impuesto tiene un tope en esta moratoria que no puede superar los intereses del 75% de ese importe. O sea, el 75 millones de 11 millones. Quiere decir que la deuda en el 2020 es menor que la deuda en pesos del 2012. Fíjense, 11 más 48 intereses, ahora es 11 más 8 millones y medio. Pero otro detalle más, la multa de 34 millones queda condonada. Quiere decir que hoy una deuda que en pesos del 2012 era 93 millones 500 mil pesos, hoy son 19 millones 800 mil pesos. Si tomamos el tipo de cambio 120, son 165 mil dólares la deuda, de 15 millones a 165 mil dólares. Y si la paga al contado, tiene un 15% más de descuento y esa deuda se convierte en 140 mil dólares. Fíjense, acá con este gráfico, que es un caso real, este contribuyente tuvo, en términos de dólares, una condonación del 99% de la deuda. Este es el efecto que tiene una moratoria, y también cuando el contribuyente considera que no corresponde el pago de los impuestos, siempre que litiga, en el camino pueden aparecer estos beneficios de moratorias que diluye gran parte de la deuda. Este es un caso extremo porque tiene multas, entonces el porcentaje de condonación es importante. Bien, cambiamos de tema. Vamos al ajuste por inflación. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? No voy a descubrir nada diciendo que en la Argentina hay inflación. Ahora, ¿qué relación tiene la inflación con el impuesto a las ganancias?
Bueno, la realidad es que la inflación distorsiona mucho la forma de medir el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es el impuesto cualitativamente de mejor calidad técnica. Es el impuesto que mejor mide la capacidad económica, porque ¿quién mejor que aquel que gana dinero para contribuir con los gastos del Estado? Entonces, este impuesto a las ganancias, en la medida que se mida bien esa capacidad económica, es justo y equitativo. Ahora, ¿qué pasa? Si la inflación no es reconocida, lo que se genera es una distorsión del pago del impuesto, porque voy a pagar impuestos sobre valores nominales de los resultados. Ahí es donde este impuesto, que es el preferido de la doctrina, se vuelve injusto, arbitrario, confiscatorio. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la pospandemia? Bueno, que a partir de los ejercicios iniciados 1 de enero de 2019, el ajuste por inflación, pérdida o ganancia, tiene como cómputo, ¿sí?, no de una sola vez, supongamos que es una pérdida. Si la pérdida es significativa, lo puedo deducir en 6 ejercicios fiscales. Entonces, no es lo mismo deducir una pérdida en un solo año, en un escenario con mucha inflación, o dilatarlo en 6 ejercicios fiscales al mismo valor nominal. Obviamente que esto afecta, y mucho, el no reconocimiento, el reconocimiento parcial de la inflación, hace que le obliguen a pagar al contribuyente un impuesto sobre rentas que no las ganó, rentas ficticias. ¿Y eso qué va a generar en el contribuyente? Una eventual destrucción de su capital, y además disminuye la capacidad contributiva. Entonces, hay un remedio. Es un remedio un poco que muchos no lo quieren tomar, pero con el ejemplo que di antes de lo que es un litigio con el fisco, bueno, no sale tan mal ir a intentar ejercer los derechos ante un reclamo judicial por el no cómputo de la totalidad de la pérdida que genera la inflación. Hay un precedente contundente en el ajuste por inflación, en la causa Candy, un fallo de la Corte del año 2009, ¿sí? Lo que Candy dice es: las normas que imposibilitan la aplicación del ajuste por inflación son legítimas porque fueron votadas por el Congreso, pero esas normas son cuestionables cuando su aplicación absorbe una porción sustancial de la renta o del capital, siendo confiscatoria. Esto es muy importante, porque fíjense que la Corte dice: si el legislador quiso impedir el ajuste por inflación, o en este caso dilatar en 6 ejercicios, bueno, es un acto reservado al Congreso. Ahora bien, ojo, porque si esa restricción me genera que la aplicación del impuesto absorbe una parte sustancial de la renta o muerde el capital, es confiscatoria. ¿Y qué significa que es confiscatoria? Confiscatoria afecta un derecho constitucional, que es el derecho de la propiedad privada, nada más ni nada menos que la propiedad privada. Fíjense, hay un impuesto que me absorbe gran parte de la renta, o en algunos casos hasta el capital. Bueno, hay un derecho constitucional que lo tienen todos los contribuyentes, es derecho de propiedad, derecho de propiedad privada. Estamos en la Fundación Global. La Fundación Global es afín a la Fundación Libertad. Si hablamos de derecho de propiedad, estamos hablando de libertad.
esta causa Candy, en este caso específico, la alícuota efectiva que se producía por no considerar el ajuste por inflación era un 62%. La alícuota era el 35%, pero tuvo un 62% de alícuota efectiva. Bueno, en Candy se dijo que cuando se llega al 62% ya es inconstitucional. No, bueno, Candy fue el 62%, pero después tenemos un muy buen precedente que se llama Central Piedrabuena, donde dijo, lo de Candy no es un piso, no es que hay que superar siempre el 62%. Si cualquier alícuota del impuesto efectiva supera el 35%, hoy la alícuota es el 30%, es confiscatorio. O sea que no hace falta llegar a una alícuota efectiva del 62% para que sea confiscatorio. Es confiscatorio si ya supera la alícuota nominal. Esto es un fallo muy importante y de estos fallos luego fueron muchos confirmados tomando estas doctrinas. Salimos de impuesto a las ganancias y vamos con un proyecto nuevo que se llama impuesto a las grandes fortunas. Este impuesto a las grandes fortunas está pensado, es un proyecto de ley que entró al Congreso y creo que la semana que viene va a ser tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Es un impuesto muy polémico. ¿Y por qué es muy polémico? Porque en la Argentina existe ya un impuesto que cuando nació ese impuesto en la década del 90 ya fue bautizado como impuesto a la riqueza. En ese momento empezaban a pagar ese impuesto a la riqueza aquellos que tenían bienes por más de $100.000, pesos, estábamos en el 1 a 1. O sea que en su origen el impuesto a los bienes personales, llamado impuesto a la riqueza, solo gravaba aquellos, o se consideraba ricos aquellos que tenían más de $100.000. ¿Qué pasó a lo largo de los años? Bueno, ese mínimo no imponible se fue quedando en pesos y se fue retrasando respecto de la inflación y respecto del dólar. Y hoy, bienes personales, llamado impuesto a la riqueza, tiene un mínimo no imponible de 2 millones de pesos. Quiere decir que en una situación donde se pensó que el impuesto a los ricos, ¿sí?, tenía un mínimo no imponible accesible, podíamos discutir si estaba bien o no los $100.000 de mínimo no imponible, hoy son 2 millones de pesos. Traducido al castellano significa todos los que tienen más de 2 millones de pesos de bienes ya son ricos. Un absurdo. Bueno, el impuesto a los bienes personales, insisto, llamado impuesto a la riqueza, en diciembre del año pasado tuvo un aumento exorbitante. 2018 tuvo una alícuota del 0,25% para bienes en la Argentina y en el exterior. Ejercicio 2019, que está venciendo la semana que viene. Se nos cae la cara de vergüenza cuando le decimos el importe a pagar a los clientes. Necesitamos un respirador para darle oxígeno cuando le decimos el monto a pagar. ¿Por qué? Porque bienes personales llevaron para bienes en la Argentina en una alícuota progresiva que llega al 1,25%. Y para los que tienen bienes en el exterior, una alícuota progresiva que en su máxima expresión llega al 2,25%. El 2,25% no existe como cálculo para un impuesto patrimonial, teniendo claro que bienes personales nació con un pecado original. No mide bien la capacidad económica patrimonial, porque mide bienes, no mide pasivos. Bueno, este impuesto a los bienes personales, en rigor de verdad, nació con ese pecado, porque no es lo mismo medir patrimonio neto, activo menos pasivo, o
activo solo, sin considerar pasivo. Bueno, quiere decir que tenemos en la Argentina un impuesto a los bienes personales, que es la fotografía de los bienes al 31 de diciembre de cada año. Y sobre eso se paga sin descontar pasivo. Bueno, ahora hay una idea, por la crisis económica, por la baja de la recaudación, por el aumento de la pobreza, de cobrar un impuesto a las grandes fortunas por única vez y de emergencia. Lo resalto, por única vez y de emergencia. Y lo puedo decir 20 veces más, pero no va a sonar creíble. Cuando lo leemos que digan un impuesto por única vez y de emergencia, tenemos sobrados antecedentes de impuestos de emergencia que se fueron quedando cómodos en el sistema tributario y después no lo fueron sacando o lo fueron posponiendo. El ejemplo más contundente es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, impuesto al cheque le dicen. Nació por menos de un año, en el año 2001, por una situación de superemergencia, recuerdan 2001. Iba a ser un plazo de emergencia y muy acotado a menos de un año. ¿Qué pasó? Hoy, 2020, este impuesto ya es un adulto. Este impuesto sigue vigente y parecería que nadie lo quiere sacar. Es un impuesto de emergencia. No digo que va a pasar esto, pero tenemos la susceptibilidad de que cuando nos dicen impuesto de emergencia por única vez, por ahí, si les gusta la recaudación, lo van a dejar. ¿Cómo se calcula este impuesto a las grandes fortunas? ¿Sí? Se toma los patrimonios, cuando digo patrimonio tengo que decir bienes, ¿sí?, mayores a 200 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019. Mayores a 200 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019. Hay un cálculo que alcanza nada más que a 12.000 personas. En el amplia gama de contribuyentes, 12.000 personas no es mucho. Esto me hace acordar al chiste de cuál es el mejor impuesto. El mejor impuesto es el que lo paga el otro. Bueno, por eso los que no están en los 12.000 contribuyentes van a decir sí que paguen porque es el otro el que paga. Pero no fue casual que hice mención al impuesto a la riqueza o al impuesto que se dice extraordinario por única vez y después queda, teniendo en cuenta que estos mínimos imponibles, si después quedan, con la inflación van a ir bajando, ¿sí? Y van a llegar a más cantidad de personas en la medida que esto sea aprobado y en la medida que no sea de emergencia y por única vez y que se perpetúe en el tiempo. La alícuota es progresiva, empieza en el 2% y termina en el 3,5%. El análisis lo deberíamos hacer como grava exactamente todo lo mismo que bienes personales, incluso más, porque también grava todo lo exento por bienes personales. Si medimos la sumatoria, imaginemos las alícuotas más altas de bienes personales y de grandes fortunas, estaríamos en el 5,75%. Es muy difícil que un activo rinda el 5,75%. Ahí vemos la necesidad de hacerlo pasar por el test de confiscatoriedad. El test de confiscatoriedad, como dije, en la jurisprudencia Candy y los otros, las otras jurisprudencias afín a esto, es que si el impuesto supera la renta que produjo, incluso es necesario vender parte del patrimonio para pagar el impuesto, es confiscatorio, afecta al derecho de propiedad. Voy a dar un ejemplo. Supongamos un contribuyente que tiene una fortuna, todo invertido en bonos del Tesoro americano. Hoy los bonos del Tesoro americano están dando no más del 1,5%.
y el año pasado daban el 1,8%. El impuesto me da el 3,5%. Quiere decir que la renta que me produjo ese bien no me alcanza para pagar este impuesto. ¿Y qué hago? Bueno, tengo que deshacerme de una parte del patrimonio para pagar el impuesto. ¿Qué significa eso en términos jurisprudenciales? Confiscatoriedad. Esto es confiscatorio. Ahí está. Bueno, la base imponible, fíjense, hay que distinguir. Los que entran son contribuyentes que a diciembre del 2019 tenían más de 200 millones, pero la base imponible son bienes grabados y exentos, y remarco, y exentos en bienes personales al 31 de marzo de 2020. Eso significa, y lo reitero nuevamente, que es más caro que bienes personales, porque graba todos los exentos. Todos los que tengan títulos públicos argentinos van a quedar grabados. Y no es un mínimo no imponible. ¿Qué significa? Significa que si un contribuyente tiene a diciembre de 2019 199 millones de pesos, no va a pagar impuestos. Y si un contribuyente tiene 201 millones de pesos, va a pagar, pero no sobre la diferencia, sobre la totalidad. Esto es duro, esto es grave. Y se dan dos situaciones más de incoherencia. Puede que un contribuyente al 31 de diciembre de 2019 tenga un patrimonio de más de 200 millones, pero al 31 de marzo de 2020 le bajó cotización, hizo donaciones, o sea que va a ser contribuyente igual por más que su base imponible sea menor a los 200 millones, porque se toma para incluir o no en el régimen una fotografía a diciembre de 2019. Yo creo también que este impuesto a las grandes fortunas, como en algunos casos bienes personales que está venciendo la semana que viene, yo creo que afecta la garantía del derecho de propiedad. Y en algunos casos hay que hacer cada caso en particular. Si afecta esa garantía del derecho de propiedad por el efecto de la confiscatoriedad del impuesto, es groseramente inconstitucional. Bueno, para ir terminando los últimos minutos, quiero referirme al tema de los saldos a favor en ingresos brutos, que es un fenómeno que se fue dando a través de una proliferación de regímenes de retención, de percepción, de pagos a cuenta, que generan una serie... Si por favor pueden apagar el micrófono. Hay una multiplicidad de regímenes de recaudación que lo que generan es que gran parte de la recaudación de los fiscos provinciales de ingresos brutos se da con recaudación anticipada. ¿Qué significa esto? Que normalmente en muchos casos generan saldos a favor. Bien, esto es una situación muy contundente y no nos olvidemos que estamos hablando de ingresos brutos, que es un impuesto medieval, de la Edad Media. Es un impuesto que no existe en el mundo, fue cambiado por el impuesto al valor agregado. En la Argentina, cuando se creó el IVA, en la Argentina, en el año 74, se eliminó impuesto a las actividades lucrativas, que se llamaba lucrativas, pero que exactamente es el mismo hecho imponible que ingresos brutos, y el IVA era al 13%. Hoy el IVA es el 21%. ¿Y qué pasó después? Los fiscos provinciales quisieron más ingresos. Entonces, le dieron nacimiento a un, entre comillas, nuevo impuesto, pero en rigor de verdad era actividades lucrativas, que le cambiaron el nombre. Lo llaman ingresos brutos, pero si uno ve los códigos tributarios de actividades lucrativas e ingresos brutos, exactamente lo mismo, que es un impuesto incompatible, porque ya existe el IVA,
como impuesto para gravar a los consumidores finales, un impuesto indirecto que se traslada. Tiene todos los defectos que puede tener un impuesto, efecto de repotenciación en cascada, es complejo, hay 24 jurisdicciones, no hay acuerdo entre las mismas jurisdicciones con las mismas actividades, y se han creado todos estos regímenes de recaudación que generan muchos casos saldo a favor. Saldo a favor que produce una inmovilización de activos cuando existe una feroz inflación y un costo financiero brutal que termina costando a muchas empresas. Entonces, este efecto de ingresos brutos y los saldos a favor perjudica mucho a las empresas. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, acá hay cosas para no hacer. Quedarse esperando no sirve de nada, porque quedarse esperando es como quedarse esperando con un helado en la mano. ¿Qué va a pasar con el helado? Se va derritiendo. Bueno, imagínense contribuyentes que tienen saldos a favor de hace 3 años atrás. ¿Cuánto vale eso? Bueno, algunos asignan mayor coeficiente unificado a la jurisdicción donde están los saldos, pero bueno, esto puede ser revisado y si no tiene sustento va a ser impugnado. Bueno, ¿qué hacer para atacar el problema? Aquellos regímenes que no cumplen con el sustento territorial, por ejemplo, voy a comprar algo a otra jurisdicción y ya me retienen o me perciben ingresos brutos, bueno, no hay sustento territorial, porque ingresos brutos tiene que ver en el lugar donde se desarrollan las actividades que tienen que ver con lo que está grabado con ingresos brutos. Y para que una jurisdicción me cobre ingresos brutos o me haga una retención o percepción, tiene que haber un sustento territorial. Y hay mecanismos que están, y hay que usarlos y explotarlos bien en la norma, que es la exclusión temporal o la atenuación de alícuotas, y hay que recurrir a la sede administrativa o la sede judicial ante la demora en otorgar. Hay jurisprudencia interesante y bastante reciente, fíjense. Tucumán es una de las jurisdicciones, Tucumán y Misiones están en el ranking de las peores jurisdicciones respecto de la voracidad de su sistema tributario y básicamente de ingresos brutos. Bueno, acá se ha ido a la Cámara Contenciosa Administrativa de Tucumán para excluir a la empresa de régimen de recaudación hasta tanto se consuma el saldo a favor generado. Esto es muy importante. ¿Qué pasa? Un contribuyente tiene como muchísimo dinero saldo a favor, pero lo que va pagando es mucho menos y por ahí lleva in eternum, tiende a infinito, el uso de ese saldo a favor. Entonces lo que se dice es excluir de cualquier régimen de recaudación hasta tanto se consuma el saldo a favor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que genera de impuesto todos los meses es muy poco, pero se sigue acrecentando el saldo a favor porque se sigue reteniendo y percibiendo. Entonces lo que hay que hacer es una acción judicial para que, si por las buenas el contribuyente no logra que lo excluyan del padrón de todos estos regímenes de recaudación, bueno, puede ir a la justicia. Acá ha habido un amparo porque confirma sentencia que excluyó a la actora del CIPCREP hasta tanto consuma el saldo a favor. Es un amparo reciente, 5 de febrero del 2020. En algunos casos interponer recurso de repetición, lo que pasa es que el recurso de repetición no lo tratan con celeridad y normalmente duerme el sueño de los justos en los cajones de los funcionarios, porque para que devuelvan tardan mucho, son perezosos para devolver un saldo a favor. O si no, el camino judicial, que es un poco más agresivo, el amparo por mora judicial. ¿Por qué? Porque si bien se suspendió algunas normas del consenso fiscal, todavía sigue vigente el consenso fiscal. Y el consenso
fiscal establecía que habría que efectuar la devolución del saldo en forma automática transcurrido el plazo de 6 meses. Muy pocas provincias cumplieron con esto, con lo cual va a haber que ir a hacerle, ejercer los derechos por vía judicial. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Estoy ahora para ayudarlos en algunas inquietudes que pueden tener. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad es que ha sido una clase magistral. Un placer escucharlo. Si les parece, vamos a hacer la lectura de solamente unas 2 o 3 preguntas, porque, bueno, ya estamos bastante justos con el tiempo. Micaela del estudio les va a dejar en el chat una casilla de mail para que ustedes puedan volcar estas preguntas, que es eventos@llyasoc.com. Ahora Micaela se los va a dejar para que ustedes puedan volcar todas estas inquietudes y, mientras tanto, doctor, para ir cerrando, le leo algunas de las que tenemos en el chat. Dale. Silvia nos pregunta, ¿el contribuyente puede esperar a la nueva moratoria para incorporar todas sus deudas? Y si es así, ¿para qué sigue vigente la que vence ahora a fin de este mes? Un poco también esta pregunta la seleccionamos a partir de esta inquietud que vemos en todas las pymes, ¿no? Que usted seguramente nos podrá dar una lectura histórica más completa que tiene que ver con este dilema de pagar los impuestos y una vez que se acumula la deuda en el caso de no poder, si uno tiene que esperar al ingreso de una moratoria o no. ¿No? Ese es un poco el dilema que se enfrentan las pymes y más en crisis. Sí, está bien la pregunta, ¿por qué? Porque esta nueva moratoria tiene cuestiones que son complejas y que traen restricciones. Entonces, digo, hay muchas diferencias, por eso lo puse en cuadritos paralelos, porque el régimen que todavía está vigente permite regularizar deudas al 30 de noviembre del 2019. Si yo tengo que regularizar una deuda anterior a noviembre del 2019, quizás me convenga el régimen vigente todavía, el anterior, el viejo, vamos a decirlo de alguna manera, porque tiene menos restricciones respecto de distribución de dividendos, etc. El análisis hay que hacerlo en forma casuística, porque hay que ver si las restricciones de la nueva moratoria me pueden afectar o no. Porque si me pueden afectar, todavía me puedo subir al tren de la anterior moratoria. Un poco hay que analizar cada caso particular. Las pymes tienen menos restricciones, pero hay que ver en qué me afectan las restricciones de la nueva moratoria. Bien, doctor, le dejo una pregunta de Liliana. En caso de darse la confiscatoriedad del impuesto a grandes fortunas, ¿conviene entonces no pagarlo e iniciar acciones judiciales, interponer un recurso de amparo? Sí, claro. Sí, la verdad es que el impuesto a las grandes fortunas o incluso impuestos sobre los bienes personales son confiscatorios. Digo, hay casos donde la confiscatoriedad es categórica, portafolios que han rendido el 1,8% en el año 2019, el impuesto es del 2,25%, queda claro que el impuesto se lleva toda la renta y una parte del capital. Entonces hay que ejercer un amparo con una medida cautelar e iniciar toda una estrategia judicial. Bien, Carlos nos pregunta, en el caso de la moratoria, si soy persona humana, soy mi pyme y tengo bienes en el exterior, ¿puedo ingresar a la moratoria? Sí, puede ingresar porque están excluidos de esa restricción las pymes. Eso se incorporó en el debate en el recinto del Congreso, porque incluso el dictamen de la Comisión de Presupuesto de Hacienda excluía para todos. Así que eso se incorporó expresamente el tema de las pymes que quedan excluidas de la restricción. Bien, le dejo una pregunta de Enrique. ¿El impuesto a la riqueza se calcula sobre el excedente de 200 millones y grava la diferencia o el total? Grava el total,
grava el total no es mínimo no imponible. Por eso decía, el que tiene 199 millones no paga y el que tiene 201 millones paga sobre el total. Bien. Bueno, muy bien. Los invitamos a todos a volcar sus preguntas. Ahora Micaela les va a dejar el mail nuevamente, ya para ir cerrando porque nos extendimos del tiempo que teníamos previsto. Doctor, yo le quiero agradecer en nombre de la Fundación y de todos los que estuvimos escuchando esta disertación, porque la verdad es que ha sido un placer, como le dije anteriormente, un lujo y una clase magistral, porque es un tema que siempre ha sido muy pesado para todas las pymes, es un sistema bastante complejo el que tenemos en nuestro país, y en esta coyuntura se ha vuelto todavía más difícil poder comprenderlo y poder tomar decisiones. Así que yo le agradezco en nombre de todos por esta disertación tan clara. Bueno, el agradecido soy yo y también agradezco a todos los que han podido participar en este evento. Muchísimas gracias y ha sido un placer compartir con ustedes la exposición. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.